Muy buenas tardes, son las 3:30, esto es Más de Cerca, arranca este segundo programa de esta temporada en Sobremesa y lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los que nos siguieron en el día de ayer. En el día de ayer que duplicamos la audiencia con respecto al estreno de la temporada anterior. Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis pegados a la tele, a la TDT. Y bueno, hoy vamos a arrancar este programa pues con actualidad también. Fíjense, estas son imágenes de algo que sucedía precisamente ayer. Era un incendio que puso pues en alerta a los vecinos de Chiclana de la Frontera. Un incendio en una vivienda en primera planta en la barriada conocida como la barriada de la Caja de Ahorros. En esta localidad, en Chiclana, allí tuvieron que acercarse 2 vehículos de bomberos, 4 efectivos, y gastar hasta 1000 litros de agua para sofocar el incendio que allí se había originado precisamente en el dormitorio, un dormitorio en la parte del salón y en el resto de la casa donde también pues se había visto afectado por el humo y el fuego. Incendios de los que hoy vamos a hablar en este Más de Cerca que comienza en este momento. Un Más de Cerca que arranca en este martes 16 de septiembre y lo vamos a hacer hoy hablando de diferentes asuntos. Tendremos con nosotros en la tarde de hoy a nuestra abogada, tendremos con nosotros a Sara Prieto, que de nuevo esta temporada nos acompañará para resolver dudas legales. Aquellos que tengan, ya saben, tienen nuestro teléfono de WhatsApp y tienen también el teléfono directo para contactar con nosotros en este programa. Además, en el programa de hoy vamos a hacernos eco de una noticia que seguramente le suene a algunos, porque asegura no ser la única. Vamos a hablar con una vecina de el pueblo de Don Benito, que está en Extremadura, pero que, bueno, ella ha estado viviendo aquí en la provincia de Cádiz. Lleva más de un año y medio esperando a recibir una paga por minusvalía por parte de la Junta de Andalucía, reconocida desde 2021. Hoy vamos a conocer a esta mujer que nos visita en este plató de Más de Cerca. Y además de eso, también habrá otras muchas historias, pero sobre todo de la que vamos a hablar ahora mismo es sobre una historia que se repite lamentablemente cada vez con mayor frecuencia cada verano. Hablamos de los incendios, hablamos de la situación que ha vivido una España que se está convirtiendo en una España marrón, una España que cada vez tiene menos verde. José Orellana, eres jefe del Parque de Bomberos de Chiclana. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos. Orellana, que además su voz la van a reconocer rápidamente porque este verano su voz ha sonado en las redes sociales muchísimo. Hemos escuchado a un jefe de bombero participando en una extinción de un incendio en Puerto Real con un tono, podríamos decir, de amargura, casi de impotencia cuando la situación casi no permite hacer nada a los bomberos. Orellana, ¿este verano ha sido peor que otros? Este verano ha sido bastante duro para el servicio de bomberos, tanto a nivel local, provincial y de toda España. Ha sido un verano también motivado por un año que hemos tenido de mucha agua en momentos clave y en meses donde la vegetación ha crecido bastante, pero sí es verdad que es un verano donde los bomberos se han tenido que duplicar y hacer un esfuerzo tremendo, tanto los compañeros como estén de guardia, como aquellos otros compañeros que han acudido ante una emergencia de una categoría como la que hemos tenido en la provincia de Cádiz y aquí sobre todo en Chiclana, ¿no? La profesionalidad que han demostrado los bomberos, yo por la parte que me corresponde de Chiclana, y me consta que en la provincia y en toda España, pero hablo de mi parte, es una profesionalidad que es digna de alabar, puesto que han demostrado un cariño y una integración y digamos una
personas muy implicadas en nuestro servicio y en nuestra ciudad. Los bomberos que habéis demostrado este verano, siempre lo hacéis durante todo el año, pero este verano, sobre todo con la situación que se ha vivido, que es un cuerpo muy necesario y sobre todo no solo muy necesario, sino que pone en juego su vida. Efectivamente, los bomberos estamos preparados, es verdad que estamos preparados físicamente, debemos de estar, y psicológicamente también, pero es verdad que en cualquier tipo de servicio nos estamos jugando la vida. Concretamente estos últimos que hemos tenido, ¿no? Ayer mismo una cuarta planta, no sabemos lo que hay, lo que no hay, entramos, vemos la situación, nos estamos jugando, aunque lleven unas protecciones, unos equipos preparados y adecuados para la extinción, pero sí es verdad que nos la jugamos. Pero bueno, es nuestro trabajo y lo hacemos, como te he dicho anteriormente, con mucha ímpetu y que además con mucha satisfacción de lo que estamos haciendo. Nos jugamos también casi el pellejo, como se suele decir, en estos dos últimos incendios que tuvimos en las Mogarizas, como así en la carretera de la Venta López, como otros compañeros en la Tránterra. O sea que es verdad que hay situaciones donde el incendio lo podemos controlar mejor, pero hay veces como por ejemplo en lo que fue el incendio de la zona de las Mogarizas, en Molino Viejo, ahí se tuvieron que dar el 100% o el 100 por 1000, donde hubo compañeros que se quemaron, donde hubo compañeros que, bueno, que dieron todo para evitar daños primero a las personas y después daños materiales que se consiguió, pues que no ardiese ninguna vivienda ni tuviese daño ninguna persona. Y esto es muy importante, daños mínimos que en los jardines de los chalés, cualquier trastero, pero no las viviendas. Y eso fue, y además un incendio muy complicado, porque además se reunía, como solemos decir, es que tú dices esa narración, es que eso es así. Te ves en un momento dado que reaccionamos, pero es que es muy complicado, puesto que nosotros veníamos de ese momento, te hablo del incendio de las Mogarizas, digamos, sí, a nivel popular de Chiclana es quizás el más fuerte, que veníamos de apoyo, porque tú sabes, el consorcio tiene un protocolo de ayudas mutuas y veníamos de ayudar al pueblo de Conil en Roche. Exactamente. Estando allí, se nos llama para tenemos que venir para acá, independientemente tenemos nuestros vehículos en Chiclana que también salen para allá. Cuando vamos llegando, vemos la dimensión que es aquello y entonces pues tiramos de las ayudas mutuas, del apoyo y conseguimos, bueno, como siempre se hace, tener 10 camiones, situarlos en las posiciones que creemos que son adecuadas para evitar que el incendio se propague. Pero los primeros momentos fueron tremendos, porque no es un incendio que tú veas que es un monte donde no podemos y tiene tiempo racional, es monte, tenemos horas, y ahí no, ahí eran minutos. Y pasa como siempre, ¿no? Para las personas, por lo que quiere que el bombero esté allí, que el médico esté allí, y eso es muy complicado, ¿no? Porque siempre hay un tiempo, es imposible, exacto, hay un periodo y un tiempo, pero sí es verdad que los bomberos ahí demostraron, y el consorcio demostró una capacidad de ayuda tremenda. ¿Qué piensa Orellana de todo lo que ha acompañado este verano? Porque este verano ha sido un verano de incendios, un verano en el que los bomberos os habéis dejado la piel, no solo aquí en la provincia de Cádiz con el Consorcio Provincial de Bomberos y los incendios que han sido muy importantes los que se han producido, sino en el resto de España. Pero la actuación de los bomberos se ha visto empañada casi por una pelea, vamos a decir, política. Es cierto que los bomberos no están o no reúnen el material suficiente, no se encuentran con las medidas necesarias, faltan recursos realmente. En la provincia de Cádiz, los bomberos podéis estar tranquilos. Los bomberos de la provincia de Cádiz mayoritariamente podemos estar tranquilos. Es verdad que falta recursos, es verdad que falta personal, eso es indudable, y además cuando pasa una emergencia se nota mucho más, de ahí que nos tenemos que duplicar. Es verdad que podríamos estar un poco mejor, con más personal, con mayor recursos, pero también es verdad que estamos bastante bien, que estamos equipados perfectamente, vehículos nuevos que nos ha traído, o sea, no estamos tan mal en la provincia de Cádiz. ¿Que hace falta personal? Sí. ¿Que hace falta quizá un poco más de recursos? Sí. Pero bueno, todo eso pertenece ya, y de ahí se está luchando tanto las sesiones sindicales como la dirección de la empresa, como el presidente, para conseguir esos objetivos. A nivel nacional, pues me creo perfectamente que hay sitios y zonas donde faltan recursos, personal, material y todo. Porque cuando hay unas reivindicaciones de este tipo, pues yo me las tengo que creer, y además pienso que así se ha demostrado,
de que estos incendios que hemos tenido, bueno, por temas políticos, que ya yo ahí no debo ni puedo entrar, pues se ha visto mermado mucha cantidad de viviendas, de aldeas, de pueblos, y entonces pues se ha visto que los recursos a lo mejor no son los que tienen que tener. Tampoco te puedo decir exactamente porque ignoro lo que hay a nivel nacional, pero yo por lo que veo. Ya aprovecho para decirte que se nos pidió a través de la presidencia, dirección técnica y la gerencia una ayuda desde Galicia, y de ahí tuvimos el consorcio, que mandaron personal de 3 zonas, de la zona de Jerez, de la zona de Algeciras y de la zona de la Bahía de Cádiz. Particularmente lo que corresponde a nosotros fuimos 2 compañeros y además con un vehículo, ¿no? Y estuvieron 5 días ayudando y colaboraron, y además hicieron un trabajo excelente y estupendo, donde colaboraron a salvar algunos, digamos, pueblos más pequeñitos, ¿no? O aldeas, ¿no? Y colaboraron ellos mucho. Cuando vemos estos incendios que están concatenados uno detrás de otro, los incendios siempre son descuidos intencionados. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Es cierto que el cambio climático también influye, como nos dicen? Puede influir todo, ¿no? En un cúmulo de circunstancias y de cosas. Hay incendios que son provocados, hay incendios que son por negligencia y hay incendios que se crean solo por la propia naturaleza. La mayoría de los incendios, pues probablemente, creo que fue esta semana o la semana pasada, tuvimos una reunión de ayuntamiento con el delegado de seguridad, protección civil, medio ambiente, la policía local, y era para analizar este verano, ¿no? Cómo nos ha ido los incendios y en qué podemos mejorar, porque todo es mejorable, ¿no? Y hay una parte fundamental que todos siempre lo decimos y quedamos claros, ¿no? Este año ha sido un año hidrológicamente hablando de mucha agua, y sí hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que las parcelas que tenemos, que se limpien, que no queden restos de poda, que aquello tanto privado como público se haga una poda de las ramas de los pinos, aquellos que estén secos. Hemos ido a incendios privados, particularmente de pinares, donde árboles que están secos están caídos, con un pasto tremendo. Y entonces, bueno, eso ocasiona que cualquier colilla, cualquier imprudencia y cualquier intencionalidad pueda producir un incendio de una característica. Chiclana, por las características que tiene, o la zona de la bahía de Cádiz, tirando para Coní, Barbate, es casas a los laterales, o chalés tipo laterales, y una parcela grandísima en el medio que la dejan abandonada ahí, y eso consigue pues, un peligro tremendo. Entonces había que hacer una buena campaña de prevención por los medios de comunicación de las televisiones y por las redes sociales, sobre todo ya mismo, y llegando los meses de abril, mayo y junio, probablemente había que hacer un poquito más. Vosotros no descansáis, porque ahora todavía nos queda una temporada importante con temperaturas altas, como estamos viendo esta semana, pero en breve se acerca el invierno, que también es peligroso, aunque la gente no lo crea, ¿no? Mira, Guillermo, nosotros hemos tenido que un verano tremendo, pero no solamente en incendios. Yo llevo ya muchos años en bomberos y es verdad que hemos tenido un verano de accidentes de tráfico que no te puedes imaginar, de incendios de vivienda horroroso, que normalmente los incendios de vivienda, pues la mayoría de las veces en otoño-invierno, cuando se utiliza el material eléctrico, chimenea y tal, pero hemos tenido incendios en locales comerciales. Ha sido un verano muy atípico en el aspecto de que no se ha parado. Y ahora mismo no, estamos todavía en una zona caliente, o sea, quiere decir, nosotros venimos ayer de pagar 3 incendios de pasto, hoy hemos ido 2 incendios de pasto, entonces claro, no estamos parando, quiere decir, la temperatura que hace ahora mismo es una temperatura de verano, de calor de verano, que es verdad que en septiembre muchas veces es igual, pero también es verdad que hemos tenido un verano, como tú dices, el cambio climático, no sé si será el cambio climático o será otra cosa, pero los incendios que hemos tenido ha sido con un calor tremendo de 37-38 grados, como los que tuvimos en las Mogaricias, o bien a Tantarra, que también fuimos allí los compañeros de Chiclana y en Puerto Real, o sea, el parque de Chiclana se ha movido siempre para todos los sitios que hemos sido requeridos. Y claro, ¿qué pasa? Que eso, encima le añadimos lo que tenemos aquí de toda la vida, que es un fuerte viento de levante, pues eso es el cóctel perfecto para que haya un incendio, unas características que si no se hace y si no se actúa, que se está actuando, de una limpieza en calzada, de una buena información a la ciudadanía, pues podemos llegar a momentos como el otro día que pueda existir una desgracia. Bueno,
José Orellana, yo solo puedo decir una cosa y creo que lo digo en nombre de muchísimas personas que seguramente estarán viendo este programa y se hayan encontrado en alguna situación complicada este verano. Gracias al Parque de Bomberos de Chiclana, al consorcio y a la profesión en general por el trabajo que hacéis, porque muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos y en este caso podemos decir que tenemos muchísima suerte de podernos sentir seguros con el cuerpo de bomberos que tenemos. Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder explicarnos algo y decirte que los bomberos de la provincia de Cádiz y la ciudadanía puede estar contentos de todos los servicios de bomberos de todos los parques de la provincia de Cádiz, independientemente más de lo que te he dicho a nivel nacional andaluz. Pero de la provincia de Cádiz estamos formados, estamos preparados, recursos, que hace falta como todas las cosas en la vida. Hace falta más, pero también podría estar peor, como hizo aquel. Bueno, si se puede mejorar, hay que mejorarlo y eso pues ahí queda. Que si hay posibilidades y hay margen, pues los que mandan sabrán lo que tienen que hacer y sobre todo porque han visto que es imprescindible. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque... Bueno, no vamos a cambiar mucho de tema porque vamos a seguir hablando de seguridad. La seguridad que sigue siendo motivo de disputa política. Tanto el gobierno local en Chiclana de la Frontera como el Partido Popular han estado discutiendo sobre esta materia. Tiene más datos nuestro compañero Pepe Garrido. Adelante. Sí, Guillermo, porque continúa la polémica en materia de seguridad en Chiclana. Hace una semana aproximadamente el Partido Popular reclamaba al gobierno municipal que invirtiera tanto a nivel de recursos como también a nivel de personal en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. A esto que ayer el delegado de seguridad contestó a esas reclamaciones del Partido Popular con estas palabras. Pero lo que no puede hacer en ningún caso la señora Ita ni ningún gobernante es mentir y falsear la verdad, como hizo en esa comparecencia hace unos días. Conmigo datos ciertos y objetivos de fuentes del Ministerio, de fuentes de empleados públicos, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que el índice de criminalidad en Chiclana ha descendido un 8,1% con respecto a 2024. Esto nos sitúa a que estemos un tercio por debajo del índice de la provincia y un tercio por debajo del índice a nivel nacional. Estas eran las palabras de José Vera contestando a las primeras reclamaciones iniciales del Partido Popular. Pues bien, ahora el Partido Popular ha vuelto a contestar a estos datos que exponía el delegado de seguridad, haciendo referencia a que no reflejan la situación real de la seguridad que existe en Chiclana y que el gobierno intenta trasladar una imagen alejada de la realidad. Por otro lado, además, añaden que existe un incremento de la delincuencia más violenta, poniendo ejemplos como un homicidio reciente en el Pinar de los Franceses, la presencia de narcolanchas o agresiones en la zona de la playa. Además, de esta manera lo que hacen es argumentar que no se puede medir con la misma manera un hurto que un asesinato, por ejemplo, que ambas acciones no pueden entrar dentro del mismo índice de delincuencia. Por lo tanto, de esta manera continúa la polémica en materia de seguridad en la localidad chiclanera y el PP continúa defendiendo que insiste en la carencia de recursos tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional. Pues ahí está, ese es el debate político, la polémica, más seguridad, necesitamos destinar más medios. Bueno, desde luego es siempre una de las cuestiones que están sobre la mesa política, sobre ese debate, y nosotros que vamos a seguir debatiendo. En este caso, la seguridad también pasa por una cuestión y es la seguridad jurídica, que siempre es importantísima, porque ¿qué haríamos si no tuviéramos esa seguridad jurídica? Que nos lo cuente nuestra abogada, que vuelve esta temporada, Sara Hola. Prieto, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Te veo más joven que nunca, no ¿Sí? sé, pero es que estás, yo te veo y digo yo, que el verano lo has sentado estupendísimamente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Vuelta al cole, ¿cómo se dice? Vuelta al cole. Sí, sí. Bueno, porque vosotras no habéis parado, ¿no? No, la verdad es que no hemos parado. Nos hemos ido cogiendo vacaciones y tal, pero no hemos parado de cerrar 100% el despacho. Bueno, pues, y es que la seguridad jurídica tiene que estar siempre, ¿verdad? Sí, diariamente. Diariamente. Fíjate que en esta temporada vamos a seguir resolviendo dudas, Sí, dudas que en muchas ocasiones son cuestiones fundamentales y de la vida diaria, porque lamentablemente, fíjate que hay un dato, de hecho te lo voy a buscar rápido, porque es un dato que a mí me ha parecido muy curioso. Es un dato que tiene que ver con el mes en el que estamos. Septiembre es el mes de los divorcios. así El siempre. mes de los divorcios. Sí, sí. Así es como se conoce el mes de septiembre. Es un periodo de mayor convivencia, de menos rutinas y que hace que las parejas pues tengan Sí, sí. ciertos roces. A la vuelta del verano siempre suele ocurrir, ¿eh? Claro, y sobre todo porque, claro, uno ha estado en verano, ha estado de vacaciones, ha estado en fuera de la rutina diaria, se ha dado cuenta de muchas cosas y entonces llega septiembre y dice, curso nuevo, vida nueva. Sí, Y sí. llegan los divorcios. Y ahí llegan las dudas. Cierto. En este caso, una duda que a mí me han preguntado este verano es si en caso de divorciarse tienen que acudir a mediación. No sé si recuerdas que para abril entró en vigor la nueva ley que en ciertos asuntos hay que acudir a mediación, intentar siempre llegar a un acuerdo antes de acudir al juzgado. ¿Cuál es el objetivo? Pues cargar de menos trabajo a los juzgados. Ese es el objetivo. Y de crear una nueva figura que, bueno, que ya existía, creo, Sí, el mediador sí pero que existía. ahora tiene una carga de trabajo Sí. mayor. Bueno, realmente los abogados, yo hablo por mí y por mis compañeras, siempre intentamos llegar a acuerdo entre las partes, buscando el bien entre ambos, ¿no? De una manera pacífica antes de acudir al juzgado. ¿Qué pasa? Que en ciertos asuntos pues es imposible llegar a un acuerdo y finalmente pues hay que acudir al juzgado. En el caso de los divorcios, Sí, ¿puede haber mediación previa? sí, puede haber mediación previa, pero no es obligatorio en sí. Me explico. En los divorcios siempre se intenta contactar con la otra parte e intentar hacerlo de mutuo acuerdo. ¿Qué pasa? Que en el caso que no se quiera realizar, pues ya habría que acudir a un proceso contencioso, que es ante el juzgado. Pero vamos, nosotros siempre intentamos poner en contacto con la otra parte o con su abogado en el caso que tuviera para acercar posturas. Es decir, que los abogados siempre este papel de la mediación lo hemos llevado a cabo. En este tema, ¿lo más común es llegar a acuerdo o es más probable que suele haber enfrentamientos y que al final se terminen los juzgados? Pues depende de las personas. Depende de las Sí, personas. depende del origen del divorcio, cual sea, también. Porque si la causa está muy a fuego vivo, ya que hemos tenido los bomberos aquí, vamos a aprovecharlo, probablemente no haya mutuo acuerdo. Vale. Claro, es que fíjate, se escucha mucho, sobre todo en el papel cuché, ¿no? Eso de se han divorciado de mutuo acuerdo. Es mucho mejor que un proceso contencioso. Y más barato. Es más económico, es más ágil en el tiempo, es menos calentón de cabeza entre las partes y la verdad que es mucho más favorable. Y ahora hay una parte que, bueno, yo siempre digo que sí. Es más barato, ¿cuánto cuesta? Esto, lo otro, me van a llamar pesetero. Pero es que No, es pero a ver, la bueno, pregunta que normalmente cuando tú entras a un abogado siempre, incluso preguntas el precio del divorcio y si te interesa el precio, pues ya me divorcio o no me divorcio. Aunque no pueda ver a mi eso pareja. sí, eso se puede. Hombre, Sí, viene, eso, hay gente viene a que- consulta, tú le das la consulta y más o menos le tanteas lo que puede salir presupuesto de una manera o de otra y ya depende si le gusta o no, yo creo que se divorcia o no. Es que eso me estás dejando Sí, de verdad. sí, sí, es Que igual hay que gente que va y que te vas y que a una pide tienda, precio y te dice, claro,
Sara sí, Prieto, ¿cuánto me costaría a mí divorciarte? Tú le das real. el precio y dices, pues lo voy a dejar para el mes que viene, que este mes me viene regular. Real. Es igual que vas a una tienda y dices, ay, el pantalón me gusta mucho, ves el precio y dices, ya no me gusta tanto. Pues igual, ¿quiero un poco más a mi pareja o no la quiero según el precio, no? Ay, En fin, madre mía. sí. Pero Sí, eso sí. me ha dejado cao, ¿eh? No lo esperaba. Pues sí. Bueno, con Eh, el divorcio o con cualquier otra cuestión que pueda suceder a nivel jurídico. Sí, la gente pregunta el precio, ¿eh? Vale, pues ahora yo te voy a preguntar sobre otra cuestión, porque el divorcio, el precio está muy bien, pero ¿qué es lo que sale más a cuenta para los más pequeños, para los hijos? Porque esta es la parte más difícil de un divorcio, ¿no? Esa es la parte difícil, fundamental y la que hay que siempre mirar el bienestar de ellos. Y lo mejor es un mutuo acuerdo, porque es donde menos daño esas personitas se van a llevar. Porque finalmente muchas veces utilizamos a los niños como moneda de cambio, desgraciadamente, para hacer daño a la otra parte y no es el objetivo de un divorcio. Te separa cada uno su vida, pero al final tenéis un núcleo, si habéis creado, que va a estar de por vida, ¿no? Entonces hacerlo de la manera más favorable es el mutuo acuerdo. Totalmente. Aunque favorable. el mutuo acuerdo de un menor de edad hay que ir al juzgado, pero no hay celebración de juicio ni nada, sino que a un menor de edad pues tienen que intervenir el fiscal para acreditar que ese convenio que se va a firmar de mutuo acuerdo sea favorable para el menor. O sea que ahí no hay mediación. Se puede, es que la mediación es el intentar llegar a acuerdo con la otra parte. Vale. Puedes hacerlo también mediante un burofax, tú envías a la otra parte, te responde o no te responde y finalmente tiene que ir al juzgado. Puedes hacerlo mediante una conciliación presentada ante el juzgado. Entonces, muchas maneras. Mediar es negociar, Vale. ¿vale? Es otra palabra que podemos decirle. Sara, me estás dejando que estoy pensando al mismo tiempo que hablas ¿te acuerdas que empezamos nosotros, cuando empezamos aquí a hablar en Más de Cerca sobre cuestiones legales, que te propuse hacer un diccionario De palabras jurídicas. de palabras jurídicas? Porque es que en un momento has soltado unas cuantas que yo he dicho, madre mía, burofax. El burofax a día fecha actual está a la orden del día. Hombre, a la orden de... Yo no he mandado ningún burofax y espero que no me lo mande nadie. Sí, Pero pues sí. burofax Sí, suena como... finalmente es una carta, ¿vale? O un escrito Sí. que tú mandas a otra persona, pues solicitándole algo, requiriéndole algo. Normalmente se le da un plazo en el cual tú quieres obtener respuesta. En caso de no obtenerla, pues ya tú optar por las vías que consideres oportunas. Pero eso lo haces a través de un abogado. Sí, Sí. nosotros, bueno, tú lo puedes mandar también personalmente si tú consideras, pero obviamente redactado y tal, un abogado pues te va a redactar según el asunto que tú Madre mía. consideres. Bueno, hoy tengo que decir que hoy estamos hablando de los divorcios, pero que podemos hablar de lo que queráis en casa, Sí. ya sabéis. Tenemos un número de teléfono y tenemos también un número de WhatsApp, lo tienen ahí. Es el 654 900 55 900 055. Ahí está. Ese es el número de WhatsApp. Nos podéis mandar preguntas, nos podéis mandar propuestas de lo que quieren hablar dentro de 15 días con Sara Prieto, que nos va a volver a visitar dentro de 2 martes. Y también durante el programa tienen un teléfono fijo que también pondrán por ahí los compañeros, que también pueden utilizar. Es el teléfono del programa, el 856-001-004, y pueden participar, pueden entrar en directo cuando en este momento son, ¿qué hora es? Casi las 4, menos 2 minutos. Así que ya saben, si nos están viendo fuera del horario del directo, que no sea las... Que yo haya dicho que son casi las 4 y no las sean, pues no nos llamen, porque no estamos en directo. Sara, dentro de 2 semanas, ¿de qué Pues podríamos mira, hablar? A ver. aprovechando el tema que hemos hablado hoy, vamos a recoger los errores que no se deben de cometer en un convenio, que luego te pueden pasar factura. Va, Y decir, nunca ay, mejor ¿y esto dicho. por qué? Ay, porque lo firmaste. Y nunca mejor dicho, Exacto. de pasar factura. Sara Prieto, Pues muchísimas nada, a gracias. ustedes como siempre. Gracias, de verdad. Nos vemos dentro de 2 martes y nosotros nos vamos a ir a publicidad. Pero antes, atentos, después de la publicidad, quédense con nosotros porque vamos a hablar, por un lado,
de un día importantísimo. Es el día de el Alzheimer, un día que se celebra el próximo 21 de septiembre y que en algunas asociaciones ya han empezado a trabajar en él, y hablaremos con una mujer que, a pesar de tener reconocido un 65% de discapacidad, todavía no ha percibido ni un solo euro de esa paga, esa prestación de discapacidad que le prometía y que le corresponde por parte de la Junta de Andalucía. Hoy nos visitará y estará en este plató esa mujer que ha denunciado directamente a la Administración andaluza. Volvemos enseguida. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria, unos minutitos, y a esta hora de la tarde, cuando son las 4:04, vamos a hablar de un día importantísimo, y es que cada vez son más los casos que se detectan, y cada vez son más tempranos esos casos de Alzheimer, una enfermedad que no solo afecta a quienes la sufren, sino también afecta a la unidad familiar. Hoy vamos a hablar del Alzheimer y lo vamos a hacer con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Conil. Con AFA Conil tengo conmigo a Manoli Sánchez, su presidenta, la presidenta de esta asociación. Manoli, bienvenida, buenas tardes. Gracias. Y tengo también aquí a Cristina Muñoz, que es psicóloga de esta asociación. Bienvenida y muchísimas gracias. A vosotros. Cristina, que es una pata importantísima, porque hay que decir que las terapias, las actividades que se desarrollan en AFA Conil son fundamentales, y está demostrado científicamente que, aunque no haya una cura, sí que de alguna manera lo paraliza, lo retrasa, o por lo menos eso lo tengo entendido. Uh-huh. Y Manoli, tú eres presidenta de una asociación, pero porque has vivido el Alzheimer. Sí, lo viví con mi madre. Has vivido el Alzheimer. Y a mí eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Asociaciones como esta, que son asociaciones que vienen a cubrir una necesidad que tenemos en esta sociedad, una necesidad que, bueno, pues el Estado se supone que es un estado de garantía, que nos tiene que ayudar y tiene que buscar, pues, que tengamos una vida pues lo mejor posible, pero a veces pues no llega, y se encargan los propios familiares de estas personas que sufren ciertas enfermedades como el Alzheimer, y al final os encontráis en una historia que es bestial, porque llevar una asociación, un centro como AFA Conil no debe ser nada fácil, porque esto es casi un trabajo burocrático, un trabajo de instituciones. Nosotros somos muchas personas las que trabajamos de manera voluntaria lo que es la junta directiva y familiares, y una parte técnica, trabajadores, que somos más de 25 trabajadores, que llevábamos todo ese trabajo diariamente, que organizamos actos benéficos, organizamos actos de información, de sensibilización, y por otra parte pues estamos trabajando de lunes a viernes allí en el centro de Día de Mayores de Conil. 21 de septiembre, Día del Alzheimer. ¿Qué tiene preparado AFA Conil con motivo de este Día Internacional del Alzheimer? Tenemos preparado varias cosas. Estamos ahora con el maratón de fútbol, Sí. que empezó el lunes, termina el viernes. Tenemos la izada de bandera, que es el día jueves, El jueves 18 a las 12 de la mañana en el patio del ayuntamiento. Tenemos la inauguración de los libros, de la exposición de de pintura. la exposición de pintura. Y también tenemos el viernes 19, como todos los años, nosotros hacemos siempre lo más cercano posible a la fecha del 21, pues estaremos como siempre con un par de stands, uno en el Piojito, en el mercadillo semanal, y otro en la puerta de la Plaza de Abasto, recaudando donativos para quien lo desee participar, y también dando información de los servicios que tenemos y de las cosas que hacemos. Lamentablemente hay que decir que, a pesar de que una asociación como esta organice tantísimas actividades, y yo sé que Conil es un pueblo solidario,
muy solidario Muy y solidario. que participa y que colabora. Muchas veces al ser humano le cuesta muchísimo trabajo colaborar y concienciarse si no es porque le ha tocado de cerca. Y eso no sé si vosotras lo notáis, pero yo desde aquí tengo que decir que el dato que da la Sociedad Española de Neurología, y me corriges, Cristina, si no está bien, es que cada año se diagnostica en España más de 40.000 nuevos casos de Alzheimer. Es decir, que hay muchas posibilidades de que en algún momento nos toque a alguno de nosotros. Entonces, es importantísimo porque luego será cuando queramos que existan centros y asociaciones como AFA Conil, cuando nos toque. Y por eso es importante pues participar hoy y trabajar hoy porque esta gente esté donde está ahora mismo y haciendo lo que está haciendo, que cuesta muchísimo trabajo. ¿La gente está concienciada? ¿Es un buen momento el 21 de septiembre para concienciar? Sí, bueno, nosotros concienciamos a lo largo de todo el año con muchas actividades, pero sí que es verdad que cuando vamos, a, por ejemplo, en las mesas donde pedimos el donativo, lo que sea, cualquier persona que haya tenido algo que ver con la enfermedad no duda en ningún momento en colaborar porque sabe lo que estamos haciendo. Otros dependen, ¿sabes? Si es gente mayor o gente, pero normalmente suele colaborar todo el mundo. Nosotros somos muy claros y somos muy transparentes y siempre tenemos las cuentas expuestas y todo, y el centro de Alzheimer, digamos, lo que es el edificio y lo que hacemos es una realidad donde, como nosotros decimos muchas veces a las personas, que ahí es donde va el dinero ese, que el euro ese o los céntimos que dan en mucho, tenemos muchas huchas por muchos sitios, por ejemplo en una frutería, y mucha gente echa ese céntimo que le sobra. La verdad que estamos contentos y yo creo que ya después de casi 25 años que vamos a cumplir, el pueblo de Conil está muy concienciado sobre la enfermedad. Hay mucha gente, por una parte, que lo desconoce qué se hace, pero la mayoría conoce la asociación y bueno, en qué gastamos el dinero que nos dan. Fíjate, de todo lo que estáis organizando, que son muchas actividades como ese izado de bandera, como esa actividad del maratón benéfico de fútbol 7, que cada año hay récord de participación y que se está llevando a cabo esta misma semana, o de el circo que llega el sábado a las 7 de la tarde en La Chanca, que pueden conseguir la entrada, lo pueden hacer en el Centro de Mayores AFA Conil, también en una tienda que se llama Busto, en Conil, bueno pues, y que además es una entrada irrisoria para un espectáculo que me han dicho que es maravilloso. Esto ayuda porque al final son pues actividades y recaudaciones para todos los afectados, familiares y enfermos que son atendidos en AFA, pero a mí hay una actividad que a mí me ha flipado. Es la exposición, porque además tiene una historia muy bonita. La exposición nació digamos, de la relación que tenemos con uno de los familiares desde el año 2003. Antonio Sánchez, que es, digamos, aquí el pintor y artista, empezó a pintar pues cuando tenía que esperar a su mujer salir del taller. Nosotros antes teníamos el centro en la calle Neptuno, era un pequeño centro, no era tan grande como el de ahora, y él pues llevaba a su mujer allí 3 horas. Él, como vive en Roche, pues esas 3 horas no le daba tiempo de volver y de ir, y empezó, es autodidacta, empezó a pintar allí, metido en el coche, en la plaza que hay al lado y empezó a pintar cuadros. Ha ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, han ido cambiando su situación. Él lo explica, le ha ayudado muchísimo el pintar porque se concentraba y bueno, se olvidaba un poco de la situación tan mala que pasó. Ya su mujer falleció en 2018 y pues tiene muchísimos cuadros, que nos ha querido regalar a la asociación. Y nosotros pues hemos tenido nos ha encantado la idea y hemos querido hacer una exposición con esos cuadros que, digamos, algo malo, el sufrimiento que él ha tenido, pues lo ha convertido en algo muy bonito que va a estar ahí para siempre. ¿Cuántos años? Tiene 94 años
está perfectamente, conduce y bueno, voy a cumplir el próximo 16 de noviembre, cumplir 95. Y bueno, pues él tiene una situación porque vive solo y quiere, bueno, cambiar de un poco de aires y ha decidido pues regalarnos esto. Si alguien quiere comprar algún cuadro en la exposición, pues nosotros pues estamos encantados. Es que es una historia tan bonita, bonita porque es una forma, ¿no?, de canalizar lo que la familia puede llegar a sentir, Manoli, porque eso es lo que nadie sabe, ¿no? La parte del sufrimiento de la enfermedad que nos han contado, de la pérdida de memoria, de los diferentes estadios, de eso, creo que todo el mundo ya lo tiene claro, pero cómo lidiar con la enfermedad, cómo la familia a veces, y bueno, a veces no, y casi siempre, se desgasta con esta enfermedad, eso solo se sabe cuando se pasa, ¿no? Sí, esto se sabe cuando se pasa, sí, porque la enfermedad es verdad que es bastante dura. Se pasa muy mal porque cuando tú ves que tu madre te dice a ti, mamá, por ejemplo, a mí mi madre me decía, mamá, entonces esto es muy duro, esto es muy fuerte, se pasa bastante mal, pero mal. Y después sigue una pasando los recuerdos que tiene una. Después yo ahora, por ejemplo, este mes para mí es recordarla constantemente, aunque siempre la recuerdo, porque yo todos los días me acuerdo de ella, ¿no? Entonces, a mí Dios me ha dado fuerza para estar ahí los años que llevo, que ya llevo 23 años. Y a mi madre hace 22 que murió. Y sigo ahí porque, claro, ya lo he dicho muchas veces, pero ella no tuvo el centro que hay ahora. Y yo he estado luchando todo lo que he podido para que los demás tengan el centro tan maravilloso que tenemos. ¿Cómo hubiese sido la cosa, verdad? Si se hubiese tenido el centro antes y se hubiese tenido esta ayuda, que al final es, podemos decir que AFA Conil es como, el centro de AFA Conil es como una bombona de oxígeno, ¿no? Claro, te da para poder respirar 8 horas más. O sea, a cada el que tu familiar vaya allí, que esté atendido, mejore en ciertos ámbitos o se mantenga y tú puedas dedicar esas 8 horas de tu vida a poder trabajar, que estamos obligados a trabajar por esta vida, o a descansar, pues la verdad es que es oxígeno para personas. Y estar allí con los demás profesionales que te ayudan también, te escuchan y te dan todos los consejos, pues la verdad es que es bastante satisfactorio para nosotros y bueno, necesario para el familiar. Y por eso es necesario colaborar con AFA Conil. Hay muchísimas actividades que tenéis programadas. Recordamos alguna de ellas, ese maratón de fútbol 7 hasta el viernes que se está celebrando. Desde el día 11 podéis haceros con entradas para el circo que va a tener lugar el sábado 27 de septiembre a las 7 en La Chanca. Y tenemos también esa exposición, que ¿cuándo se inaugura? El día 23 a las 12 en la nave de la sal en La Chanca, en Conil. Pues no se lo pierdan y sobre todo vayan para allá y esos cuadros, con la historia que tienen, van a merecer muchísimo la pena de que puedan adquirirlos, porque se pueden adquirir, y que ese dinero vaya a donde tiene que ir, al mejor sitio donde se puede destinar esa recaudación, que es a AFA Conil, que izará su bandera esta misma semana. La bandera lo haremos el jueves 18, es la bandera que esperemos que de nuestro 25 aniversario, aunque el 25 aniversario lo celebraremos un poco más adelante con el almuerzo benéfico y con una gala que vamos a hacer, pero eso será el jueves 18 a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento. Bueno, pues la gente que colabore, que participe. Gracias, Manoli, gracias, Cristina, por estar con nosotros y sobre todo por el trabajo que hacéis, y sobre todo también, fíjense, una de las cuestiones que también puede ayudaros son pues escuchar testimonios como este, testimonios como el que podría tener ese pintor maravilloso de 94 años, que podría ser una de las historias que se recojan en la tercera temporada de Como la Vida, que esta noche llega a esta casa tuya con novedades. Raquel. Pues Guillermo, lo cierto es que en el día de hoy tenemos que contar
cosas buenas, cosas positivas. Y es que esta noche tenemos doble estreno. A las 10 de la noche arrancamos con la primera temporada, el primer programa de Gente que Suma. Un programa increíble en el que nos vamos a adentrar en el mundo de las asociaciones, en ese tejido asociativo de la comarca de las Andas y también de Chiclana. Y lo vamos a hacer además con una asociación muy especial, con AINCO. Arrancamos en Conil con esta asociación, pero desde ya os adelantamos que vamos a tener muchísimas asociaciones de las diferentes localidades, como decimos, de Conil, Vejer, Barbate y Chiclana. En Gente que Suma lo tenemos todo preparadísimo para, como decía, adentrarnos en el mundo de las asociaciones, conocer y poner cara a la gente que hace realidad todo ese proyecto y a la gente que hace realidad, o que más bien mejora la calidad de vida de otras muchas personas con ese trabajo voluntario y, por supuesto, también el trabajo de los profesionales. Y decía que esto es a las 10 de la noche, pero es que justo después, a partir de las 10:30, arranca la tercera temporada de Como la Vida, ese programa de las historias tan bonitas que nos cuentan nuestros vecinos y en el que vamos a tener un poquito de todo. En esta tercera temporada volvemos a tocar temas que no hemos tratado antes, y es que, aunque cuesta, hay muchos vecinos que quieren contarnos su historia y que son un poco, vamos a decir entre comillas, ejemplo para otras muchas que pueden estar en una situación similar. Así que vamos a hablar con personas que nos van a contar sus historias de superación. Vamos a hablar con deportistas de élites, que tenemos a los mejores aquí en la comarca de las Andas y Chiclana, y bueno, un sinfín de historias bastante interesantes. Así que a partir de las 10 arranca Gente que Suma y a partir de las 10:30 vuelve la tercera temporada, Guillermo, de Como la Vida. Gracias, Raquel. Esta noche no se lo pierdan. Como la Vida, tercera temporada y un programa nuevo, Gente que Suma, que va a ser maravilloso. Y a mí me encanta el programa porque tiene el espíritu de esta tele, el ayudar, el encontrar gente que hace cosas por los demás. Y fíjense, eso es lo que busca también la invitada que tenemos ahora. ¿Cuál tiene que ser? Y ahora la pregunta, esta es muy importante, esta pregunta que voy a hacer. ¿Cuál tiene que ser el grado de desesperación de una persona con una discapacidad del 65% para recorrerse los kilómetros que se ha pegado hoy para estar en este plató desde Don Benito, que está en la comunidad de Extremadura? ¿Cómo tiene que estar pasándolo Adriana Guzmán? Muy buenas tardes, bienvenida, y sobre todo, tu caso es un caso que quizás no sea tan extraño. ¿Crees que hay más gente en tu misma situación? Sí, a ver, todo comienza en el 2021, cuando yo solicito que se me valore con una discapacidad. Y hasta la fecha del 2024 no es posible. Si bien me la reconocen en el 2024, pero ellos mismos me la reconocen con carácter retroactivo del 2021. O sea, que es cuando tú solicitas esas exactamente, pruebas. Ese mismo día que yo lo solicito es el mismo día que ellos me lo reconocen 3 años después. Viendo que, o sea, una vez que ya he podido saber los requisitos que podía tener con respecto a esa discapacidad, pues evidentemente me pongo en manos de los trabajadores sociales y se me reconoce que tengo derecho a una incapacidad con 65%, y con lo cual puedo percibir una pensión no contributiva. Dicha pensión, como puedes ver ahí en los documentos, se solicita el 17 de mayo del 2024. Y a fecha de hoy, pues todavía no tengo nada. Estoy en manos del defensor del pueblo andaluz. Él ha hecho llamamientos, ya nos ha metido de forma grupal a otras personas que están en mi misma situación a la Junta de Andalucía, pero ellos se acogen al derecho al ministro, al silencio silencio administrativo. Perdón. Sí. Tú desde entonces, desde el 21, pides estas pruebas porque entiendo que te sientes mal
y que te afecta en tu día a día. Exactamente, sí. Yo empecé con varias patologías, de las cuales 2 intervenciones de columna, que es ahí donde se me valora y se me otorga esta discapacidad. Y es cierto que en estos 2 últimos años pues he empeorado, me ha quedado otra minusvalía más porque no muevo un brazo, con lo cual todavía no he sido valorada por esto. Ahora tengo que volver a ser revalorada nuevamente por la Junta de Andalucía. Y bueno, viendo los plazos, pues pienso que será dentro de 2 o 3 años. Habrá mucha gente que se pregunte, ¿qué hace una chica como tú, que vive en Don Benito, Sí. en un programa de una televisión comarcal de la zona de la Janda y de la Bahía de Cádiz? Pues muy sencillo, desgraciadamente porque nadie es profeta en su tierra y con lo cual he tenido que irme de Jerez y estoy hospedada con un familiar en Don Benito, puesto que aquí pues no me han dado ningún tipo de ayuda para poder subsistir. Entonces, por eso aporto estas noticias, en este caso a tu programa, puesto que dependo de la delegación de Cádiz. Dependes de la delegación de Cádiz. Sí. Dependes de la delegación de Cádiz y no hay posibilidades de trasladar el expediente, por ejemplo, a la Junta de Extremadura. Esto no es posible, puesto que como mi resolución aún no se han dado, entonces la Junta de Extremadura no puede solicitar el traslado. O sea, tu vida depende de la Junta de Andalucía. Exactamente, totalmente. Vivir, comer, dormir, todo depende de ellos. Porque tu día a día sigue estando condicionado. Y Claro, ahora más. Ahora más, efectivamente. Está condicionado tanto por físico como económico, porque además mi familia no vive aquí en España y afortunadamente que tengo este familiar con el cual convivo, si no yo me hubiera visto totalmente en la calle. Literalmente. ¿Tú has denunciado esto a la Junta de Andalucía? Sí, sí. Tengo interpuesta muchísimas reclamaciones. Es más, ayer mismo el señor Pedro Calvo, que es el consejero delegado de la Delegación de Discapacidad de Cádiz, he conseguido inclusive ponerme en contacto con él, mandarle mail, y ayer me pidió mi número de teléfono. No sé cuándo, porque me quiere hacer saber a qué punto está mi expediente. O sea, no me ha contactado diciéndome tu expediente ya está aclarado, ¿no? Todavía no se sabe a qué punto está mi expediente. Por eso no podemos trasladarlo a ninguna otra comunidad. Además, a mí me llama muchísimo la atención tu caso, porque yo he leído por ahí noticias que se ha publicado en Hoy. Sí, correcto. En Extremadura. Sí. En Extremadura se publicaba una noticia que decía: una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez. Correcto. Y en esa noticia, a mí lo que más me llamó la atención es que hasta hace algún tiempo tú estabas percibiendo la RAI, correcto. que además era tu único sustento. Exactamente, sí. Pero era también un impedimento para que a ti te pudieran pagar Exacto. esta pensión de invalidez. Exactamente. Tal Es cual. decir, que tú tenías que decir rechazo la RAI. Así es. Para poder percibir una pensión que todavía no has recibido. No, en primer lugar lo puedo comprobar con papeles, porque tengo escrito una mail desde quien me lleva supuestamente mi expediente de la Junta de Andalucía, donde me solicita que lo deniegue si quiero cobrar, y donde se me dice que durante todo este año, de lo que yo haya percibido, da igual lo que sea, se me va a detraer del carácter retroactivo que me deben. Sí, sí, tal cual. Y bueno, yo hago una pregunta que a mí me van a matar, pero yo digo, si en esta vida, en este mundo, con la administración, cuando tú debes algo, te cargan de, esto tiene intereses de demora. Exacto. Y tienes que pagar el doble. Digo yo, la administración no tiene que pagar el doble cuando tarda tanto tiempo en pagar una pensión de invalidez, de hecho, que está reconocida desde el 24 con carácter retroactivo a 2021, según veo en estos documentos que son de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Es más, me permito de decir que gracias a la labor que están haciendo mis abogados, el bufete Bindón de Sevilla,
Gracias a ellos, pues bueno, he podido presentar, porque evidentemente si no tienes un abogado privado, pues un abogado de oficio estas cosas no te las hacen, y he podido presentar una denuncia contra la Junta de Andalucía que saldrá, pero en febrero del 2026. Wow. Entonces, pues son trámites que creo que ya deberíamos un poquito de aflojar la cuerda, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que no sé si te han hecho alguna vez, y creo que es la pregunta más difícil. ¿Cómo estás? Porque, como he dicho al principio, para tú hacerte los kilómetros que te has hecho hoy para venir a este programa, algo de desesperación hay. Un poquito. Lo que no se ve a lo mejor en fachada, pero además estoy con tratamiento, porque es algo muy duro. Además que he tenido que dejar mi tierra para que me pudiesen escuchar, porque aquí nadie me ha abierto las puertas, aparte de ti, que te estaré eternamente agradecida, pero si no llega a ser por el periódico hoy, no nos hubiéramos ni conocido. Entonces nadie es profeta en su tierra, desgraciadamente, pero es así. Pero ¿cómo te sientes ahora mismo? Impotente. Impotente. Siento impotencia, me siento desprotegida, no escuchada. Sientes esa rabia interior de que cada día es un día menos, pero al mismo tiempo ves que no cambia nada, ¿no? Entonces vives ahí pasando los días sabiendo que tiene que llegar algo que no llega. Y vives con esa incertidumbre, con ese pellizco, con ese malestar, porque al final, bueno, tengo días mejores, pero la mayoría no son mejores, porque mi cabeza inconscientemente es imposible de que apague el chip. Y buscando ayuda por todos lados. Me preguntabas hace unos minutos antes de que entráramos en directo, mientras que estaba mi compañera hablando de la nueva programación, no existen por aquí más radios, no existen otros medios que se puedan hacer eco de mi situación, sí, porque necesito ayuda. Sí, es que necesito ayuda. En este caso yo voy a ser la portavoz de todos los compañeros que sé que están en mi misma situación, pero si por ellos esta labor que yo estoy haciendo sirve, pues bienvenido sea. Porque también entiendo que mucha gente pues al igual no tiene la misma capacidad para desenvolverse, para desarrollar ciertos tipos de trabajo burocráticos. Entonces yo creo que hay muchísimas personas las cuales no están tuteladas. Y cuando tienes una discapacidad deberían de tutelarnos aún más. Y mira que se habla muchísimo, ¿no? Y sobre todo porque en esta tele hemos escuchado tantos discursos, algunos políticos, otros sociales, pero siempre, y hay uno que recuerdo recientemente, ¿no? Venía aquí una de las de los representantes de la ONCE que hablaba de discapacidad y mujer. Decía, es doblemente duro. Exacto. En ocasiones. Así es, por lo menos en mi caso sí. Yo lo estoy viviendo en mis carnes y de verdad que no se lo deseo a nadie. O sea, no pensaba de tener que llegar a tanto. De verdad que no. Adriana, ¿tú crees que esta lucha que tienes, que además la estás haciendo mediática, puede ayudarte a resolver el problema? ¿Tú crees que así te van a escuchar? Bueno, yo creo que en primer lugar hoy en día con las redes sociales, con los medios afortunadamente televisivos, de alguna forma le llega a ellos, ¿no? Más que a través de un registro de entrada de un ayuntamiento, el cual pueden decir que le ha llegado, como pueden decir que no le ha llegado, evidentemente. Esta entrevista queda grabada, los papeles son papeles y están más que escritos y registrados, y yo considero que sí. Es más, es que quiero seguir dando voz a esto, para que no suceda más estas cosas y para que no sea tan intocable las delegaciones y las administraciones públicas. Eso de acogerse al silencio administrativo me parece vergonzoso. Adriana, te voy a hacer una pregunta y bueno, pues te la tengo que hacer, ¿no? Porque habrá mucha gente que diga, bueno, otra persona que quiere vivir de estas de las ayudas y tal, porque hay muchas veces que la gente piensa que conseguir una ayuda de estas es vivir la vida y vivir la vida. Sí, sí. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que sí, te acoges a algunos derechos, pero en realidad con esta pensión no puedes igualmente subsistir. Es una ayuda, simplemente.
O sea, no es un sueldo en el cual, como bien dices, pueden pesar la gente que ya tienes tu vida resuelta. Es un plus para todo lo que tú llevas detrás, o sea, medicación, rehabilitación, es que todos ese tipo de requisitos que requiere una persona con discapacidad hay que pagarlos. Es que si pudieras elegir entre que la Junta de Andalucía te pague la pensión de invalidez y eliminar de tu expediente ese 65% y trabajar, Lo haría. Yo quisiera volver a ser laquero y no tener que estar aquí hablando de esto, al igual hubiera estado aquí hablando de otros temas menos delicados y menos dolorosos. Adriana, yo espero que se solucione, Muchas gracias, Guillermo. que te escuchen, y porque al final esto es una cuestión importantísima, la escucha es fundamental, porque la burocracia está, y lo sabemos, que las cosas de las administraciones siempre van lenta, pero ¿cuesta tanto escuchar? Es la pregunta que yo lanzo, ¿no? Porque se puede tardar, pero ¿de verdad hace falta tardar y no escuchar? Espero que se solucione pronto, Adriana. Muchísimas gracias por esta estar aquí. oportunidad. Gracias de verdad. Guillermo, gracias. Nosotros nos vamos a ir marchando, pero ya saben que mañana volvemos a la misma hora, 3:30, en directo aquí en Tuya, con más historias. De hecho, mañana tendremos una historia interesantísima, y es que vamos a remover una cuestión que en estas últimas semanas se ha hablado mucho. Si quieren saber de qué es, de qué vamos a hablar, no se lo pierdan, a las 3:30 mañana aquí en Tuya.